El regalo del mar. Nunca imaginé que el océano pudiera ocultar algo tan hermoso y tan aterrador al mismo tiempo. Toda mi vida he sido pescador, al igual que mi padre y su padre antes de él. Conocía cada rincón de estas aguas, o al menos eso creía. Hasta esa noche en la que todo cambió. Lo que saqué del mar no fue solo un regalo, fue una trampa disfrazada de deseo. Y ahora entiendo que nadie toma del mar sin pagar el precio. La tormenta había golpeado fuerte esa semana, y los demás pescadores decidieron quedarse en casa. Pero yo no podía darme ese lujo. Las deudas me perseguían y el dinero que debía era suficiente para que los prestamistas comenzaran a hacer preguntas incómodas. Así que esa noche, cargué las redes, puse rumbo hacia mar abierto y dejé que el barco se perdiera en la oscuridad. El viento era frío y el cielo estaba cubierto de nubes pesadas, dejando la luna oculta tras una cortina de sombras. Las olas mecían el bote con lentitud, pero había algo extraño en el aire, una calma antes de la tempestad. Como si el mar me estuviera esperando. Lancé las redes al agua y me quedé en silencio, escuchando el sonido del oleaje. Siempre había algo reconfortante en ese ruido constante, pero esa noche sonaba diferente, como un murmullo distante. Horas pasaron, y cuando finalmente decidí recoger las redes, sentí un peso extraño en ellas. Algo grande había quedado atrapado. Con esfuerzo, tiré de las cuerdas hasta que la red salió a la superficie. Enredada entre los hilos de pesca, encontré algo que nunca había visto en mi vida, una criatura con escamas plateadas que reflejaban la poca luz de las estrellas y unos ojos enormes, llenos de tristeza y furia. Era una sirena. Su cuerpo delgado se retorcía entre las cuerdas y su piel brillaba como si hubiera sido tejida con hilos de plata. Pero lo que más me llamó la atención fue su mirada. Era la mirada de alguien que ha visto demasiado y ha sufrido aún más. «Libérame», murmuró con una voz suave, como el susurro de una ola rompiendo en la orilla. Mi cuerpo se congeló. ¿Qué se supone que debía hacer? Siempre pensé que las sirenas eran leyendas, cuentos inventados por marineros borrachos para asustar a los niños. Pero ahí estaba, viva, respirando, atrapada en mi red. ¿Qué eres?, pregunté, más para mí mismo que para ella. Soy un regalo del mar, respondió con una sonrisa leve y enigmática. Si me liberas, puedo concederte un deseo. Las palabras flotaron en el aire como un hechizo. Un deseo. Podría pedir cualquier cosa y todos mis problemas desaparecerían. Mis deudas, mis miserias, la vida que había llevado hasta ese momento, todo podría cambiar. Durante un instante, dudé. Algo en sus ojos me advertía que no todo era tan simple como parecía. Pero la desesperación es una fuerza poderosa. A veces, las personas se aferran a la esperanza, incluso cuando saben que podría destruirlas. Corté las cuerdas con un cuchillo, liberándola de la red. Su cuerpo se deslizó con gracia hacia el borde del bote, pero antes de sumergirse por completo en el agua, me lanzó una última mirada. Tu deseo será concedido, pescador. Pero recuerda, todo regalo tiene su precio. No me dio tiempo para responder. Se sumergió en las profundidades y desapareció, dejando el mar en un silencio inquietante. Volví al puerto en la madrugada, confundido y con las manos temblorosas. Parte de mí pensaba que había imaginado todo. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Un comprador anónimo estaba interesado en pagar una fortuna por mis capturas, el doble de lo que normalmente recibiría. Luego, los prestamistas dejaron de buscarme y mis deudas se esfumaron como si nunca hubieran existido. Era como si todo en mi vida hubiera comenzado a alinearse. Por primera vez en años, sentí que tenía el control. Durante las semanas siguientes, mi suerte continuó mejorando. Los peces venían en abundancia y cada red que lanzaba regresaba llena. El dinero fluía como nunca antes. Todo lo que había deseado, lo tenía al alcance de la mano. Sin embargo, junto con la prosperidad, algo más llegó a mi vida, una sombra que no lograba comprender. Comencé a notar cosas extrañas. Al principio, eran solo detalles pequeños, el sonido del agua golpeando el casco del barco, que parecía formar palabras susurradas, la sensación de ser observado incluso cuando estaba solo, y luego, estaban los sueños.
Sueños en los que la sirena aparecía frente a mí, su rostro mitad hermoso y mitad monstruoso. En ellos, me repetía una y otra vez, el mar siempre cobra lo que se le debe. Un día, mientras navegaba hacia mar abierto, algo extraño ocurrió. Las redes, que siempre regresaban cargadas, volvieron vacías. Una sensación de ansiedad comenzó a crecer en mi pecho. Era como si el mar estuviera avisándome de que la buena fortuna había terminado. A medida que el sol descendía en el horizonte, escuché el mismo canto que había oído la noche en que encontré a la sirena. Esta vez, era más fuerte, más insistente. Las palabras eran incomprensibles, pero su mensaje era claro, algo venía por mí. Miré alrededor, desesperado por encontrar una explicación. Y entonces lo vi. A lo lejos, en el horizonte, una sombra emergía del agua. Era una figura imposible, inmensa, con tentáculos largos que se retorcían como serpientes y ojos que brillaban con la luz de la luna. No era la sirena. Era algo mucho peor. Intenté girar el barco y escapar, pero las olas comenzaron a azotarlo con furia. Era como si el mar entero hubiera decidido tragarse mi vida. Los tentáculos de la criatura se alzaron en el aire y el barco crujió bajo su peso. Todo regalo tiene su precio. La voz de la sirena resonó en mi mente como una sentencia final. Luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Las cuerdas de las redes se enredaron en mis piernas, tirándome al agua. El frío me envolvió de inmediato, cortando mi respiración. Cuando abrí los ojos bajo el agua, vi la silueta de la sirena, sonriendo desde las profundidades. Gracias por tu deseo, pescador. Sus labios se movieron, pero la voz llegó directamente a mi mente. Ahora, el mar te reclama. Sentí como los tentáculos se enredaban en mi cuerpo, arrastrándome hacia las profundidades. Grité, pero solo burbujas escaparon de mis labios. La superficie se alejó cada vez más hasta que todo se volvió oscuro, y entonces entendí. No había hecho un trato con una criatura benevolente. Había liberado a algo mucho más antiguo, algo que siempre había estado esperando a que un tonto como yo se acercara demasiado. El mar nunca da nada gratis. Y esta vez, el precio era mi alma. El hombre de las mareas. El viejo se sienta en el muelle todos los días, con las botas de hule desgastadas y una gorra raída que alguna vez fue azul. Nadie sabe su nombre real, solo le llaman el hombre de las mareas. Habla poco, pero cuando lo hace, siempre es para repetir la misma advertencia: no bajen a la costa durante la marea baja. Hay algo ahí afuera que no debería caminar por la tierra. Al principio me parecía una historia tonta, uno de esos cuentos que los viejos inventan para asustar a los jóvenes. Pero después, los cuerpos empezaron a aparecer. El primero fue un chico del pueblo. Lo encontraron en las rocas al amanecer, a medio sumergir entre las algas. La policía dijo que fue un accidente, que resbaló y se golpeó la cabeza. Pero yo lo vi antes de que lo cubrieran. Su rostro tenía una expresión que no olvidaré, los ojos abiertos, como si hubiera visto algo demasiado grande para comprenderlo, y la boca torcida en un grito mudo. El viejo estaba allí, observando desde el muelle con esa mirada suya perdida en el horizonte. Cuando la policía intentó mover el cuerpo, él murmuró: siempre los deja en la costa, como ofrendas para el mar. Pensé en hablarle, preguntarle qué quería decir con eso. Pero en ese momento no lo hice. Y me arrepiento de eso. Si hubiera escuchado al viejo antes, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Días después, sucedió de nuevo. Esta vez fue un pescador de fuera del pueblo, un hombre que había alquilado una pequeña lancha para pescar de noche. Nadie sabe cómo terminó en la playa, pero su cadáver apareció al amanecer, arrastrado por la marea. No había señales de lucha. Solo una expresión en su cara, la misma expresión que tenía el chico. La noticia corrió rápido y algunos empezaron a preguntarse si había algún animal salvaje en la zona. Pero los pescadores más viejos decían que no había huellas, ni mordidas, ni nada que sugiriera un ataque. Solo cuerpos que la marea traía de vuelta, como regalos indeseados. El anciano del muelle siguió murmurando sus advertencias. Cada vez que alguien mencionaba los cuerpos, él decía: es la criatura.
la de la marea baja. Una noche, después de pasar todo el día pensando en las advertencias del viejo, me acerqué a él. Era tarde, y el viento del mar hacía crujir las tablas del muelle. El anciano estaba sentado, con la vista perdida en el horizonte oscuro. ¿Qué es esa cosa de la que hablas?, le pregunté. No respondió de inmediato. Luego se volvió lentamente hacia mí, con los ojos hundidos en sombras. No tiene nombre, murmuró. Lo he visto solo una vez en mi vida. Eso basta. Solo camina cuando la marea baja y siempre vuelve al agua antes de que suba. Pero si lo ves, no puedes escapar. Se lleva lo que encuentra y deja los restos para que el mar los reclame. ¿Cómo sabes eso?, le insistí, sintiendo una inquietud en la boca del estómago, porque mi hermano fue el primero en desaparecer. Lo vi arrastrarlo a las rocas cuando éramos niños, y nunca más volvió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero aún no estaba listo para creerle. Tal vez el anciano estaba trastornado. Quizás los años en el mar lo habían vuelto supersticioso. ¿Qué aspecto tiene?, pregunté. El viejo se estremeció, como si la pregunta misma fuera una ofensa. No lo sabrías describir aunque lo vieras, dijo al fin. Es como si el mar hubiera tomado forma de algo que debería estar muerto. Esa noche, las palabras del anciano se quedaron conmigo, y por más que intenté sacármelas de la cabeza, no pude. En los días siguientes, los rumores se extendieron como la niebla marina. Había quien decía que veían sombras moverse cerca de la costa cuando la marea bajaba, figuras humanoides que se deslizaban entre las rocas. Otros afirmaban haber escuchado ruidos extraños por las noches, gorgoteos profundos, como si el agua estuviera respirando. Decidí que necesitaba respuestas. No podía vivir con esa incertidumbre rondando mi cabeza. Si había algo ahí afuera, debía verlo con mis propios ojos. La noche que elegí para investigar, la marea estaba especialmente baja. El cielo estaba despejado, pero la luna no iluminaba mucho. El viento soplaba suave y las olas susurraban al romper contra las rocas. Llevé una linterna y un cuchillo por si acaso. Caminé por la costa, siguiendo las piedras cubiertas de algas y conchas rotas. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, como si el mar supiera que alguien lo estaba desafiando. Y entonces lo vi. No lo vi de golpe, sino como una sombra que emergía lentamente del agua. Era alto, más alto de lo que cualquier hombre debería ser, y su piel era pálida, como la carne de un pez muerto. Sus extremidades eran largas y delgadas, terminando en dedos huesudos que rozaban las rocas con movimientos suaves. Su cabeza no tenía ojos, solo una abertura amplia y oscura que parecía respirar, exhalando un hedor salado y putrefacto. El miedo me paralizó. Cada fibra de mi ser me decía que corriera, pero mis piernas no respondían. La criatura se movía con lentitud, arrastrándose hacia la costa como si el agua aún la sostuviera. Y entonces lo entendí, no buscaba comida ni presa. Buscaba algo que llevarse de vuelta al mar. Di un paso hacia atrás, y la roca bajo mi pie cedió. Caí con un golpe sordo, y el sonido pareció despertar a la criatura. Giró su cabeza hacia mí, y su boca sin forma emitió un sonido gorgoteante, como si celebrara haber encontrado lo que buscaba. Me puse de pie como pude y corrí. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que la cosa me seguía de cerca. No escuchaba sus pasos, pero podía sentir su presencia detrás de mí, como una sombra al borde de mi visión. Llegué al muelle, jadeando, y vi al anciano esperándome. No parecía sorprendido de verme allí. Solo me miró con tristeza y murmuró: «Te lo advertí». Antes de que pudiera responder, la criatura emergió del agua detrás de mí. No tenía fuerzas para huir más. La sensación de inevitabilidad se apoderó de mí, como si todo esto hubiera sido planeado desde el principio. El anciano no se movió. Solo observó en silencio mientras los dedos fríos de la criatura se enredaban alrededor de mis tobillos. Intenté resistirme, pero fue inútil. Me arrastró hacia el agua, hacia el abismo que había estado esperando. Mi último pensamiento antes de ser tragado por el mar fue una revelación terrible: no había escapatoria. Siempre vuelve. Y siempre encuentra a alguien. El mar es paciente. Y cuando la marea baja, volverá a buscar. El amigo del océano.
El océano es un lugar solitario. A veces, los hombres terminan hablando más con las olas que con las personas. Eso es lo que siempre pensé del viejo Santiago. Era uno de esos pescadores que nunca tuvo familia y que parecía más cómodo en alta mar que en tierra firme. Había algo extraño en él desde el día en que lo conocí. No hablaba mucho con la gente del pueblo, pero siempre que regresaba al muelle traía una carga impresionante de pescado. Todos decían que tenía suerte, aunque los rumores sugerían algo más. Dice que tiene un amigo allá abajo, me comentó una vez Ramón, otro pescador, entre risas. ¿Un amigo? ¿Qué tipo de amigo? Dice que es una criatura del fondo del mar. Jura que es real, pero nadie le cree. Es solo otro loco hablando solo con las olas. La primera vez que escuché esa historia, me reí como todos los demás. Pero algo en la expresión de Santiago cada vez que mencionaba a su amigo me inquietaba. No era como si estuviera bromeando o inventando algo para llamar la atención. No, sus ojos tenían ese brillo extraño, como si hubiera visto algo demasiado grande para ser entendido, algo que había cambiado su forma de ver el mundo. Una tarde lo encontré en el muelle, preparando su bote para salir a pescar. La luz del atardecer bañaba las olas en tonos anaranjados y dorados, y Santiago tarareaba una melodía suave, casi inaudible. No parecía notar mi presencia hasta que me acerqué lo suficiente para que nuestras sombras se cruzaran. ¿Vas a pescar tan tarde?, le pregunté. Él me está esperando, dijo, sin levantar la vista de las redes que ataba. ¿Quién te espera?, insistí, a sabiendas de la respuesta. Santiago dejó de trabajar por un momento. Sus manos curtidas se quedaron quietas sobre las cuerdas. Me miró con esa expresión suya, la que hacía que un escalofrío me recorriera la espalda. Mi amigo. El que vive en el fondo del océano. ¿Y cómo es?, pregunté, intentando que mi tono sonara ligero, como si estuviera bromeando. Santiago sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue más bien la sonrisa de alguien que ha guardado un secreto durante demasiado tiempo. Es algo hermoso y terrible al mismo tiempo. No se parece a nada que puedas imaginar. Se mueve como el agua misma, pero tiene ojos que te miran como si te conociera desde siempre. Sentí un nudo en el estómago. Había algo en la forma en que lo decía, en la absoluta certeza de sus palabras, que hizo que mis bromas murieran en mi garganta. ¿Qué quiere de ti?, pregunté en voz baja. Santiago volvió a concentrarse en las redes. No lo sé. Solo sé que cada vez que lo veo, trae más peces que puedo cargar. Pero, hay un precio. ¿Qué tipo de precio? Él me lanzó una mirada rápida, como si hubiera dicho más de lo que debía. No es algo que puedas entender hasta que lo veas por ti mismo. A la semana siguiente, Santiago no regresó. Su bote fue encontrado flotando cerca de la costa, pero él no estaba en él. Las redes estaban llenas, más pescado del que habíamos visto en años. Fue extraño. No había señales de pelea ni de accidente. Era como si simplemente hubiera desaparecido. El pueblo estaba dividido entre los que decían que Santiago se había ahogado y los que creían que había decidido no volver nunca más. Pero yo sabía que había algo más. Algo en la forma en que había hablado de su amigo me decía que no era tan simple. Y contra toda lógica, decidí averiguarlo por mí mismo. Preparé mi bote una noche sin luna. El mar estaba en calma, como un espejo oscuro, y el viento soplaba suavemente desde el oeste. Salí solo, siguiendo las mismas rutas que Santiago solía tomar. Sabía que era una locura, pero necesitaba saber qué había visto él. Tal vez entonces podría comprender por qué no volvió. Después de unas horas navegando, lo escuché por primera vez. Un sonido bajo, como un canto lejano que venía desde las profundidades. Era hipnótico, casi familiar, como una melodía que había olvidado hace mucho tiempo. Sentí que mis manos se movían solas, soltando las redes al agua, mientras mi mente se sumergía en ese canto. Y entonces lo vi, no sé cómo describirlo. Al principio parecía una sombra bajo el agua, pero pronto se movió más cerca, y pude ver que no era solo una sombra. Era algo grande, mucho más grande de lo que cualquier ser vivo debería ser. Su piel brillaba bajo la superficie, reflejando la luz de las estrellas, y sus ojos eran inmensos, llenos de sabiduría y tristeza. Me miraron fijamente, y en ese momento sentí que sabía todo sobre mí. Sabía mis miedos, mis secretos, mis deseos más oscuros. ¿Eres tú
¿El amigo de Santiago? Murmuré, sin esperar una respuesta, pero en lugar de palabras, el canto se hizo más fuerte, envolviéndome en una calma extraña, como si el océano mismo me estuviera invitando a unirme a él. Las redes comenzaron a llenarse de peces, más de los que podía cargar. Era como si el mar me estuviera recompensando por haber llegado hasta allí. Pero mientras miraba a los peces revolverse en la red, comprendí la verdad: Santiago no había desaparecido. Había sido tomado. El precio no era el pescado. El precio era la vida misma. Intenté dar marcha atrás, alejarme de esa cosa que seguía mirándome desde el fondo. Pero el canto era demasiado fuerte y mi cuerpo ya no me obedecía. Sentí que algo se enredaba en mis pies, como si el agua misma me estuviera sujetando. Y entonces, lentamente, empecé a caer. El bote se inclinó y antes de que pudiera reaccionar, caí al agua. El frío me cortó la respiración y cuando intenté nadar hacia la superficie, sentí que algo me arrastraba hacia abajo. No eran cuerdas ni redes. Era él. Mientras descendía, vi su rostro por última vez. No era un rostro humano, pero había algo extrañamente familiar en su mirada. Como si hubiera estado esperando por mí todo este tiempo. Y entonces lo supe: el mar no hace amigos. Solo toma lo que quiere, y ahora había llegado mi turno. El lago negro. Había escuchado las advertencias, pero no les presté atención. Eran cuentos de viejos, historias para asustar a los turistas y mantener alejados a los curiosos. Decían que el lago negro era un lugar maldito, que nadie debía acercarse después del anochecer. Pero yo no soy supersticioso, soy pescador, y esa noche, más que nunca, necesitaba una buena captura. El verano había sido flojo y las facturas se acumulaban. La idea de pescar en el lago negro surgió de la desesperación. Sabía que pocos se atrevían a ir, y eso significaba que podía encontrar una buena cantidad de peces. Era el lugar perfecto, remoto, silencioso, sin competencia. Lo que no sabía entonces es que, a veces, lo que parece un regalo es en realidad una advertencia disfrazada. Llegué al lago poco antes de la medianoche. El aire estaba quieto, casi pesado, como si algo invisible lo estuviera conteniendo. El agua era negra como el ónix, sin reflejar siquiera la luz pálida de la luna. Me detuve un momento, observando la superficie inmóvil. No había ni un solo sonido, ni insectos, ni ranas, ni el típico canto de los búhos. Solo silencio. Deslicé mi bote hacia el agua y subí con cuidado. El crujido de la madera bajo mi peso sonaba más fuerte de lo normal, amplificado por el silencio opresivo del entorno. Me senté y remé hacia el centro del lago, donde las sombras eran más densas y la sensación de vacío más profunda. Cuando me detuve, me pareció que incluso el aire se había vuelto más frío. Saqué la caña y lancé el anzuelo al agua. La plomada cayó con un chapoteo leve y observé cómo las ondas se disipaban rápidamente, como si el lago no quisiera perturbar su calma. Esperé. Y esperé. Minutos se convirtieron en horas. No había ni una sola mordida. Era raro, en cualquier otro lago, al menos algo picaría a esta hora de la noche. Pero aquí, nada. Como si los peces se hubieran desvanecido. Empecé a sentirme inquieto. Algo no estaba bien. Decidí cambiar de lugar y remar un poco más hacia el centro del lago. A medida que avanzaba, tuve la extraña sensación de que el bote era más ligero de lo que debería, como si algo bajo el agua lo empujara con suavidad. Desestimé la idea, pensando que era mi mente jugándome una mala pasada. Volví a lanzar la caña. Esta vez, algo ocurrió. El hilo de la caña se tensó de repente. Era una picada fuerte, como si algo enorme hubiera mordido el anzuelo. Mi corazón se aceleró. Finalmente, pensé. Era la captura que había estado esperando. Empecé a tirar del hilo, pero lo que fuera que había mordido no se movía. Sentí una resistencia extraña, como si el anzuelo se hubiera enganchado en algo pesado. Tiré con más fuerza, pero el hilo no cedía. Era como si el peso al otro extremo estuviera vivo y resistiéndose. De repente, el bote dio un tirón brusco hacia adelante, como si algo lo jalara desde las profundidades. Casi caí por la borda.
Sostuve la caña con todas mis fuerzas, pero lo que sea que había enganchado tiraba con una fuerza inhumana, arrastrando el bote lentamente hacia el centro del lago. ¡Qué demonios!, murmuré, con el corazón latiendo desbocado. Corté el hilo para liberarme de lo que fuera que estaba al otro lado, pero no sirvió de nada. El bote seguía avanzando, como si estuviera atrapado en una corriente invisible. Pero el lago estaba en calma, sin viento, sin olas. No había razón para que me moviera, salvo que algo me estuviera llevando. Miré hacia el agua y vi una sombra enorme moviéndose bajo la superficie. Era como un agujero negro, una forma indefinida que parecía estirarse hacia todas direcciones. Mi respiración se volvió errática. El instinto me gritaba que remara de regreso a la orilla, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los remos. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Era un golpe sordo, como si algo gigantesco hubiera rozado la parte inferior del bote. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y el bote se tambaleó peligrosamente. Sentí que el aire se volvía más espeso, como si el lago entero respirara alrededor de mí. De pronto, algo emergió de las profundidades. No era un pez. Ni siquiera era algo que pudiera nombrar. Era una masa informe, cubierta de una especie de piel viscosa que brillaba a la luz de la luna. Tenía ojos, demasiados ojos, repartidos por su cuerpo sin forma. Ojos que me miraban con hambre y conocimiento. No. No puede ser, balbuceé, paralizado por el terror. La criatura flotaba a pocos metros de mi bote, inmóvil pero vigilante, como si disfrutara mi miedo. Quise remar, gritar, hacer algo, pero mis músculos no respondían. El horror me tenía atrapado. Entonces, sin previo aviso, la cosa comenzó a moverse. Un tentáculo largo y delgado se deslizó hacia mí con lentitud calculada, como si supiera que no había escapatoria posible. Golpeó el borde del bote, haciéndolo crujir bajo la presión. Desesperado, busqué el cuchillo en mi cinturón y lo aferré con manos temblorosas. Cuando el tentáculo se acercó lo suficiente, lo apuñalé con todas mis fuerzas. La hoja se hundió en la carne viscosa, pero no ocurrió lo que esperaba. No hubo sangre, ni gritos. Solo un susurro profundo que resonó en mi mente. Siempre regresas al agua. El tentáculo se enrolló alrededor de mi pierna antes de que pudiera reaccionar. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo, como si la criatura estuviera drenando mi calor y mi voluntad. Intenté cortar la carne que me sujetaba, pero otro tentáculo se envolvió alrededor de mi brazo, inmovilizándolo. El bote comenzó a hundirse lentamente, arrastrado por el peso de la criatura. El agua negra subía por mis piernas, fría como la muerte misma. Pateé y forcejeé, pero era inútil. Cada movimiento solo me hacía hundirme más. El agua llegó a mi cintura. Luego a mi pecho. Grité con todas mis fuerzas, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. Nadie podía oírme. Nadie sabía que estaba allí. La criatura me miró con todos sus ojos, como si disfrutara de mi desesperación. Entonces, comprendí la verdad. No había escapatoria. El lago nunca tuvo peces porque ellos sabían la verdad. Este lugar no era un refugio, sino una trampa. El agua me cubrió el rostro, y todo se volvió oscuro. Mis pulmones ardían mientras luchaba por respirar, pero la criatura no tenía prisa. Sabía que yo pertenecía al lago ahora. Con mi último aliento, escuché el susurro final. Siempre regresas al agua. Y luego, solo hubo silencio. El llamado del abismo. No recuerdo cuándo empezó exactamente. Quizá aquella mañana tranquila en la que el mar estaba tan en calma que parecía un espejo. Estaba solo, como siempre, en mi viejo bote, a unos kilómetros de la costa. El agua era clara y serena, y el cielo se reflejaba en su superficie como si el mundo no tuviera fin. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un canto. No se parecía a nada que hubiera oído antes. Era suave, casi un susurro, como una melodía tocada por los mismos dedos del océano. Venía desde abajo, desde lo más profundo. Me quedé paralizado por un momento, los remos suspendidos en el aire. Mi corazón latía lento, pesado, como si el tiempo hubiera perdido su ritmo natural.
El canto se repetía, como un eco lejano, y con cada nota sentí como una parte de mí se perdía en esa melodía. Al principio pensé que eran los ruidos del mar, tal vez corrientes submarinas o el roce del agua con las rocas. Pero no. Era algo más. Algo vivo. La noche llegó y regresé a la cabaña, pero la melodía permanecía en mi mente, inquebrantable, como una brasa que se niega a apagarse. Intenté ignorarla. Cenaba en silencio, me tumbaba en la cama, pero en la oscuridad del cuarto, el eco del canto volvía a mí, claro y nítido, como si lo tuviera al oído. Cada vez que cerraba los ojos, era más fuerte, no pude dormir. Y al amanecer, volví al agua, atraído por la necesidad de escucharla otra vez. No había luna llena ni mal tiempo. Sin embargo, había algo diferente en el mar esa mañana, una inquietud que no podía explicar. Como si el océano escondiera un secreto, algo enterrado muy profundo bajo sus olas. El canto reapareció apenas lancé la red. Esta vez era más claro, más cercano. Remé hacia donde creía que provenía, pero se deslizaba como un pez entre las manos, alejándose y reapareciendo con un tono burlón. Parecía que jugaba conmigo. Pasaron horas sin que atrapara un solo pez. No me importaba. Lo único que quería era encontrar la fuente de esa melodía, saber qué ser o cosa podía cantar así. Al anochecer, estaba exhausto y sin respuestas. Decidí volver, pero en mi mente había crecido una necesidad, debía escuchar ese canto una vez más. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo interminable. Cada mañana remaba hacia mar abierto, buscando. Cada noche volvía frustrado y más obsesionado. No le conté a nadie lo que me estaba pasando. ¿Qué iba a decir? ¿Que el mar me cantaba? Habrían creído que perdí la razón. Tal vez ya la estaba perdiendo. Comencé a navegar más lejos. A explorar áreas que evitaba por precaución. La corriente se volvía más fuerte cuanto más me internaba en el mar, pero no me importaba. Solo quería escuchar ese canto una vez más. Y entonces sucedió, en el silencio profundo del mar abierto, lo escuché otra vez. No era el canto ligero que había oído al principio. Esta vez sonaba más profundo, más íntimo, como si cada nota estuviera dedicada solo a mí. Esa noche no regresé a la costa. Eché el ancla y me quedé flotando en la inmensidad del océano. La luna brillaba débilmente sobre el agua y el canto seguía resonando, como un suspiro que me arrullaba. Cerré los ojos y por primera vez en días, dormí profundamente. Me desperté en la madrugada. Todo estaba en silencio. El aire era denso y el agua estaba inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de respirar. De pronto, lo vi. Bajo mi bote, algo se movía en la oscuridad. No era un pez. Era algo más grande, mucho más grande. Vi su sombra deslizándose bajo la superficie, un contorno imposible de definir. La piel se me erizó al notar que no nadaba como un animal. Se movía con una cadencia, como si estuviera danzando al ritmo del canto que había estado escuchando. Por un momento, me quedé paralizado, incapaz de moverme. Pero luego, como atraído por un impulso que no pude controlar, me lancé al agua. El frío me golpeó como una puñalada. No pensé en volver al bote. Todo lo que quería era descender, seguir esa sombra que me llamaba. El mundo bajo el agua era silencioso y oscuro, pero el canto seguía resonando en mi mente, guiándome. Nadé hacia abajo, más profundo de lo que jamás había estado. Mi pecho ardía, mis pulmones exigían aire, pero no podía detenerme. La melodía se volvía más clara, más intensa, como una promesa de algo maravilloso. Entonces lo vi, una grieta enorme en el fondo del océano, un abismo sin fin que se extendía hacia lo desconocido. De la grieta emergía una luz pálida y en su interior algo se movía. No pude distinguir su forma. Era como si cambiara con cada segundo, imposible de comprender. Y entonces la melodía se detuvo. En ese momento supe la verdad, no me había llevado hasta allí para revelarme un secreto ni para darme respuestas. Me había atraído como un depredador atrae a su presa. Antes de que pudiera reaccionar, sentí algo rozar mi pierna. Era frío y viscoso, como un tentáculo que se enredaba alrededor de mí. Intenté luchar, pero más tentáculos surgieron de la oscuridad, sujetándome, envolviéndome con una fuerza imposible de resistir.
Mis pulmones ardían por la falta de aire, pero eso ya no importaba. Lo que fuera que vivía en ese abismo no estaba interesado en dejarme ir. Me arrastraba hacia la grieta, hacia el lugar de donde había venido el canto. Y entonces lo comprendí, el canto nunca había sido un llamado, sino una trampa. Una invitación al abismo, para aquellos lo suficientemente tontos como para escuchar. Intenté gritar, pero el agua me ahogó antes de que pudiera emitir un sonido. La oscuridad me envolvió por completo, y por un momento, todo fue silencio. Un silencio absoluto, como si el mar me hubiera devorado por completo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el dolor desapareciera. Lo último que recuerdo es la sensación de hundirme, de caer eternamente en la negrura del océano. Y en ese momento, lo comprendí, yo no era el primero en escuchar el canto. Y tampoco sería el último. Mi cuerpo, o lo que quedaba de él, ahora era parte del abismo. Parte de esa entidad insondable que acecha en las profundidades. Y aunque ya no tengo cuerpo ni voz, el canto continúa. Si alguna vez escuchas una melodía en el mar, huye. Porque no es un llamado de algo hermoso. Es una invitación. Y una vez que la escuchas, ya nunca podrás escapar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.